Y hola, ¿qué tal amigos, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Llegamos a la clase número 244 y hoy continuaremos desarrollando este tema de la historia de Israel. Si te gustan mis videos, te recomiendo que te suscribas a mi canal, activa la campanita para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos videos y no te pierdas ninguna de mis clases, ninguno de los videos. También, si te gustan mis videos, compártelos, dale me gusta, deja tu comentario, los estaré leyendo y contestando. También voy a dejar en el link, en la descripción de este video, el link o el enlace para que puedas adquirir el libro de verbos, más de 600 verbos, un material que te va a ser muy útil. Lo podrás adquirir en el link que voy a dejar en la descripción del video. Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar con este video en el día de hoy. Veremos en el día de hoy, vamos a continuar con las fiestas judías y hoy vamos a ver ya la quinta fiesta judía, que es Pesaj, la fiesta de Pesaj, que viene siendo la Pascua. Pesaj traduce Pascua judía. Pesaj, la Pascua judía. Seguiremos con el diccionario de palabras desconocidas y por supuesto la frase del día. Comenzamos entonces sin más preámbulo con este tema del día de hoy. Pesaj, la Pascua judía. La palabra Pesaj en hebreo se traduce en español como Pascua y se escribe de la siguiente manera: Pesaj, así, Pei Samech Het, Pei Samech Het, Pesaj, ¿ok? Y viene siendo la Pascua judía. Y como yo siempre comienzo estas clases, y como lo he venido ya diciendo en anteriores videos, en anteriores clases, cuando comenzamos este tema de las fiestas judías tienen un trasfondo bíblico, histórico bíblico, ¿ok? Tienen un trasfondo histórico bíblico, la mayoría de ellas. Ya vimos una fiesta que no tiene un trasfondo bíblico, que es estipulada por los sabios, por un evento histórico simplemente que ocurrió, pero que no está escrito o prescrito en la Biblia, que es la fiesta del Hanukkah. Hoy vamos a ver la fiesta de Pesaj, que esta fiesta sí, y es una de las más importantes, ojo, es una de las más importantes para los judíos, y sí está escrito dentro de la Biblia. No sé si la más importante, pero una de las más importantes. Y vamos a ver cuál es el trasfondo bíblico histórico de esta fiesta. Está en el libro de Éxodo, Shemot, que es, si lo traducimos literalmente en español, quiere decir nombres. Shemot, Shem es nombre, Shemot, nombres. El libro de los nombres es el libro de el Éxodo. Capítulo Yud Bet, que es el capítulo Yud, es en gematria el número 10 y Bet en gematria corresponde al número 2. Por lo tanto es Éxodo capítulo 12, versículo Jav Zain. Jav es el número 20, Zain el número 7, por lo tanto 27. Otra vez, Deuteronomio 12, versículo 27, y nos dice lo siguiente: Ve'amartem zevach pesach hu la Adonai asher pesach al batei bnei Israel bamitzrayim. Ubenukfu et Mitzrayim et batenu itzil. ¿Qué quiere decir esto? Ve'amartem, y vosotros responderéis. Ve'amartem, y vosotros responderéis. Zevach Pesach es una víctima de la Pascua, la Adonai de Jehová, Asher Pesach al batei bnei Israel bamitzrayim, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. ¿Ok? Ve nukfu et Mitzrayim et batenu itzil, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Eso es lo que quiere decir este apartado, este versículo bíblico. La última parte del versículo dice: entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esta parte no está escrita en hebreo, pero la dije en español. Otra vez, vosotros responderéis. Es la víctima de la Pascua de Jehová.
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera frase de este texto del día de hoy. Dice lo siguiente: Pesach Chal Betav Bav Benisan Venimshach Shiva Yamim. ¿Ok? Balua Hashana Hayehudi Hamekori Bo Hashana Itchila Bechodesh Nisan. Hu Pesach Achag Rishon Shenahug Bashana. Hasta aquí lo dejamos. ¿Qué quiere decir esto? Pesach es la Pascua, como lo dijimos. Pesach es la Pascua. Hal cae. Esto ya no lo vamos a repetir porque ya lo he repetido en diferentes ocasiones. La Pascua cae. Betet Vav. El número Tet Vav en Gematria viene siendo el número 15, ya que Tet, la letra Tet equivale al número 9 y Vav equivale al número 6. 6 más 9 nos da 15. El 15 de Nisan, del mes judío Nisan, el 15 de Nisan. Venimshach Shiva Yamim, y dura 7 días, que en el calendario gregoriano, esto se traduce el 15 de Nisan, el mes de Nisan normalmente en el calendario gregoriano cae en el mes de marzo, a finales de marzo, la última semana de marzo, o en la primera semana de abril. O sea, dependiendo del año, la fiesta de Pesach, o sea, la fiesta de la Pascua cae normalmente en el calendario gregoriano o a finales de marzo o a principios de abril, que viene siendo lo equivalente a lo que es la Semana Santa en Latinoamérica, ¿sí? La Semana Santa en el mundo occidental, o digámoslo así, en la creencia católica, cristiano-católica, ¿sí? Viene siendo la Semana Santa. Y dura 7 días, venimshach, el verbo durar conjugado en pasado para él, y dura 7 días. Aquí estaba, y dura 7 días. Beluach Hashanah Hayehudi Hamekori, o sea, en el calendario judío original, Beluach Hashanah Hayehudi Hamekori, en el calendario judío original, Bo Hashanah Itchila, en el que el año comenzaba, en pasado, Bechodesh Nisan, en el mes de Nisan. Hayá Pesach, o sea, Pesach era, Hayá es el verbo, cero estar conjugado en pasado para él, era Pesach, la fiesta de Pesach, Ahaga Rishon, la primera festividad o la primera fiesta, Shenahug Bashana, que se celebraba en el año. Anteriormente, el año realmente comenzaba en Pesach, en el mes de Nisan, y por lo tanto Pesach era la primera festividad que se celebraba en el año. Siguiente frase del día de hoy. Pesach hu echad mishloshat ergelim. Pesach, Shavuot vesukot. Baem hayu olim olei haregel el Beit HaMikdash shebeYerushalayim. Esta es la misma frase que leímos hace unos días cuando vimos la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Que si recuerdan, leímos que Sukkot era una de las 3 costumbres o de las 3 peregrinaciones. Y aquí nos dice exactamente lo mismo. Pesach hu echad mishloshat ergelim. Es una de las 3 costumbres o de las 3 peregrinaciones, mejor dicho, porque ergelim son costumbres, pero en este contexto viene siendo peregrinaciones. Y entre paréntesis nos dicen las 3 peregrinaciones: Pesach, Shavuot y Sukkot. Ya vimos Sukkot, ahora estamos viendo Pesach y en el día de mañana estaremos viendo, Dios mediante, Shavuot. Baem, en las que Hayu Olim, los peregrinos iban y subían a regel, o sea, a pie, el Beit HaMikdash, al templo shebeYerushalayim, que está en Jerusalén. Siguiente frase nos dice lo siguiente: Bamerkazo shel hachag omed sipur yetziat Mitzrayim. Hasta aquí. ¿Qué nos dice esto? Bamerkazo
Shelahag, en el corazón de la festividad o en el centro. Merkaz es centro, o sea, merkazó en el centro de él. Bamerkaz shelo, bamerkazó, en el centro de él o en el corazón de él. ¿De quién? Shelahag, o sea, de la fiesta. Omed está, es otra forma de reemplazar el verbo ser o estar en presente, utilizando el verbo omed, que es el verbo estar parado. Sipur Yetziat Mitzrayim, está la historia de la salida de Egipto, que dice, al pi hamesupar bamikra, bnei Israel shimshu que avadei bamitzrayim bemeshech 210 shanim veusku veavodot parach. ¿Qué nos dice esto? Al pi hamesupar bamikra. Al pi es según hamesupar, el verbo ser contado, conjugado en presente para él, según lo que está contado, hamesupar, bamikra, en las escrituras o en la Biblia, o según la Biblia, es lo que nos quiere decir. Bene Israel, los hijos de Israel, Bene Israel, los hijos de Israel. Shimshu es el verbo servir, conjugado en pasado para ellos, sirvieron. Que avadim, como esclavos, que avadim, como esclavos, bamitzrayim, en Egipto, bemeshech, durante, matayim ve'asara, 210 shanim, años, 210 años, veusku, y fueron empleados, usku es el verbo ser empleado conjugado en pasado para ellos, y fueron empleados bavodot parach, en trabajos forzados o forzosos, avodot parach. Siguiente frase. Lahar ta'alich aroch shekhalal et ha'asarat hamakot yatzu bnei Israel mimitzrayim ve'im tom 40 shanot nedudim higiu le'eretz Israel. ¿Qué nos dice esto? Lahar, después de, ta'alich aroch. Ta'alich aroch, ta'alich es proceso, ta'alich, proceso, aroj, largo, después de un proceso largo. Shekalal, que incluyó, el verbo incluir conjugado en pasado para él, que incluyó. Eta asarat hamakot, las 10 plagas. Asarat viene del número 10, eser. Makot, plagas. Makot es plagas o golpes. Maká es un golpe, por lo tanto makot son golpes. O también se traduce como plagas. Incluyó las 10 plagas. Yatzu bene Israel, yatzu, el verbo salir o abandonar conjugado en pasado para ellos. Abandonaron bene Israel, los hijos de Israel, Mimitzrayim, Egipto, abandonaron Egipto. Veinton, y con el final, Arbaim Shnot, de los 40 años, con el final de los 40 años, Nedudim, de vagabundeo, ¿sí? De vagabundeo, Nedudim es vagabundeo. Higiu le'eretz Israel, llegaron, el verbo llegar conjugado en pasado para ellos, Higiu le'eretz Israel, a la tierra de Israel o a Israel. Y la siguiente parte de este texto nos dice lo siguiente. Misipur ze nigzar הערך המרכזי המלווה את חג הפסח הוא ערך החירות, וזהו גם אחד משמותיו, וזהו גם אחד משמותיו. ¿Qué nos dice esto? Misipur ze es de esta historia. Nigzar es el verbo ser derivado, conjugado en pasado para él, se deriva. Aerech hamerkazí, erech es valor, erech, merkazí central, porque viene de merkaz, que es centro. Se deriva el valor central o principal, hamelave, que acompaña, hamelave, et Hag HaPesach, o sea, la fiesta de Pascua. Hu erech es el valor, hu erech aherut, es el valor de la libertad, herut es libertad. Vezeu, y es también, vezeu gam, y es también, echad mishemotav, y es también uno de sus nombres. Otra vez,
מסיפור זה נגזר הערך המרכזי המלווה את חג הפסח, הוא ערך החירות וזהו גם אחד משמותיו. O sea, de esta historia se deriva el valor central que acompaña a la Pascua, que es el valor de la libertad y es también uno de sus nombres. Siguiente frase. Hashem Pesach meramez לקורבן הפסח אותו נדרש עם ישראל להקריב לפני היציאה ממצרים ואותו היו מקריבים בתקופה שבית המקדש היה קיים. Hasta aquí. Hashem Pesach, el nombre Pascua o el nombre de Pesach. Meramez, meramez es el verbo referirse o dar una pista, ¿sí? Referirse o dar una pista, ya que remez es una pista. Meramez nos da una pista o nos refiere, es el verbo referirse o dar una pista conjugado en presente para él. Se refiere la Corbana Pesach, al sacrificio de la Pascua, o Tonidrash, que ese mismo Am Israel, el pueblo de Israel, ¿sí? Necesitaba o debía sacrificar, leakriv, el verbo sacrificar conjugado en su forma infinitiva, leakriv, lifnei y ayetziah mi Mitzrayim, antes de la salida de Egipto. Veoto hayu makrivim, y este mismo lo sacrificaban Batkufa, durante el periodo Batkufa, Shebeit HaMikdash haya kayam, durante el periodo en el que existió o en el que el templo existía, es lo que quiere decir, durante el tiempo en el que el templo existía. Siguiente frase, dice lo siguiente, Mashmauto amilulit shel Hashem ameramezet a la psicha, dilug, al batei hayehudim bamitzrayim bemalach makot abejurot. ¿Qué quiere decir esto? Mashmauto, la palabra mashmauto es mashmaut shelo, o sea, el significado de él. Mashmauto, el significado de él. Hamilulit, milulit viene de la palabra milá, que es palabra. Milulit es el adjetivo literal, porque viene de la palabra palabra. O sea, el significado literal, mashmauto amilulit, o sea, el significado literal, shel Hashem, del nombre. Meramezet implica o nos da una pista a la psija de la omisión, o dilug, entre paréntesis, que significa saltar. Al batei hayehudim, de las casas de los judíos, Bamitzrayim, en Egipto, ¿sí? Bemalach makot abejurot, durante la plaga, Bemalach makat, durante la plaga, makat ya había dicho que es plaga o golpe, abejurot, bejurot de los primogénitos, durante la plaga de los primogénitos, que mataron a todos los primogénitos de Egipto, excepto a los de los hijos de Israel, ya que tenían justamente se saltaba las casas de los hijos de Israel. Y la última frase del día de hoy dice lo siguiente: Hamitzvah hamerkazit bapesach hi isur hachametz. Hametz hu atarovet hakolelet kemach shelechat michamishat minei degen sheba bemaga imaim vetepach. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir esto? A mitzvah, o sea, a mitzvah merkazit, o sea, el principal mandamiento, bepesach, en la Pascua, hi isur, hi es otra forma de reemplazar el verbo ser o estar en presente, que es utilizando el pronombre, en este caso el pronombre ella, es isur, prohibición. Hametz, de la levadura, la palabra hametz es levadura. El principal mandamiento de la Pascua es la prohibición de la levadura. Ojo con esto. Hametz, o sea, la levadura, hu ta'arovet es una mezcla, ta'arovet es mezcla, hakolelet que incluye kemach, harina, shelechad mi hamishat
minei degen, de uno de los 5 tipos de granos, sheva bemaga, que tiene contacto o que entra en contacto, y maim vetepach, con el agua. ¿Ok? Esto es lo que nos quiere decir este texto. Y de hecho, a modo de simplemente de anécdota, en la fiesta de Pesaj, antes de la fiesta de Pesaj se hace lo que es un aseo total y minucioso de las casas. Total y minucioso, tanto en la comida como en el aseo personal. Total y minucioso. Se saca todo tipo de hametz o de levadura que pueda haber en las casas. Se tiran a la basura. Como el pan, por ejemplo, el pan tiene levadura, el pan se saca. No se puede comer pan en Pascua, en Pesaj. No se puede, está prohibido. Entre otros alimentos. Muy bien, amigos, llegamos al diccionario de palabras desconocidas. La primera palabra es hametz. Como lo veníamos diciendo, hametz es la levadura. Maká es un golpe o una plaga. Y muchos golpes, muchas plagas, makot. Maká, makot. La palabra negifá es una pandemia. Es una diferencia entre plaga y pandemia. Negifá es pandemia y muchas pandemias negifot. De hecho, el coronavirus es una pandemia y no una plaga, es una pandemia, negifá, negifata corona, que es la pandemia del coronavirus. Negifá, negifot. Siguiente palabra, eved avadim. Eved, que es un esclavo, y muchos esclavos, avadim. Eved avadim. Siguiente palabra, oved, que viene de la misma palabra eved, pero tiene un significado distinto. Oved es un siervo o un trabajador, es diferente. Ya no es un esclavo, es un siervo o un trabajador. Y muchos siervos o muchos trabajadores, ovdim. Oved, ovdim. Oved, ovdim. Y viene del verbo laavod, que es el verbo trabajar. Y la última palabra del día de hoy es degen. La palabra degen es grano o cereal. Y muchos granos, muchos cereales, dganim. Degen, dganim. Degen, dganim. Y nos despedimos por el día de hoy, no sin antes con la frase del día. Al pi ha'alajá bemalach Hag HaPesach asur leyehudi lehol o leachzik bebaaluto hametz. Al pi ha'alajá, según la ley, bemalach Hag, durante la festividad, a Pesach, durante la festividad de la Pascua, asur leyehudi, un judío no puede o tiene prohibido un judío lehol o leachzik, comer ni poseer bebaaluto hametz, levadura. Según la ley, durante la festividad de la Pascua, un judío no puede comer ni poseer levadura. Al pi ha'alajá, bemalach Hag HaPesach, asur leyehudi lehol o leachzik bebaaluto hametz. Y muy bien, amigos, me despido por el día de hoy. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, en el día de mañana con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, la historia de Israel.